Continúa la llegada de vacunas a Canarias. Este cargamento contiene 9.300 dosis de la de Pfizer. Su traslado y tratamiento requiere de rapidez y destreza para mantenerlas a temperatura bajo cero. Un esfuerzo logístico que les mostraremos en unos minutos. Suspensión temporal de la vacunación con AstraZeneca en España tras contabilizarse una treintena de casos de trombosis en toda Europa después de administrarse 5 millones de dosis. Canarias no registra ningún efecto adverso. Aquí se han inoculado 37.000 de esas dosis. Rescatadas 52 personas que viajaban a bordo de una patera cuando se encontraban a 12 kilómetros al sur de Gran Canaria. Todos ellos fueron atendidos en el muelle de Arguineguín. Entre ellos 9 menores, algunos muy pequeños que precisaron atención médica nada más pisar tierra. Uno de ellos en estado muy crítico de salud. El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de eutanasia. Es una de las menos restrictivas de todas las que existen en la ayuda médica a morir para personas con una enfermedad grave e incurable. Y Canarias se blinda contra el coronavirus en las próximas 2 semanas. Solo se podrá entrar a Canarias mostrando una PCR o un test de antígenos negativo. Mismo requisito para los canarios que quieran viajar entre islas. También habrá toque de queda. Hasta el momento se han administrado en Canarias más de 213.000 dosis, más del 78% de los viales recibidos. Su traslado y administración es un proceso complicado que requiere de mucha coordinación. Lo hemos comprobado en el Hospital Insular de Gran Canaria. Como cada lunes llega una nueva remesa de vacunas de Pfizer. A pesar de su tamaño, en las 2 cajas hay más de 9.300 dosis que se mantienen a una temperatura de menos 80 grados. Nos resultan pocas porque ojalá recibiéramos más porque la capacidad de vacunación que tenemos aquí en Canarias es mucho mayor y nos duran nada. Es decir, hoy van a salir a los puntos vacunales. Tienen 3 minutos para la recepción y comprobación. Paramos el termómetro. Y 5 para preparar las bandejas que se distribuyen. En el propio complejo pueden vacunar hasta 1.000 personas al día. Nosotros empezamos con el equipo de vacunación vacunando a todo el personal de Chuimi, tanto sanitario como no sanitario. Luego seguimos con todos los estudiantes que pasan por este hospital. Y desde el viernes a los docentes. En total en Canarias se ha vacunado a más de 213.000 personas. Es el 78% de las dosis recibidas. Y se suspende la vacunación con AstraZeneca. España se suma a otros países de la Unión Europea que han tomado esta decisión de forma preventiva durante 15 días. Las autoridades sanitarias aseguran que no hay riesgo de reacciones como las detectadas en otros países y piden calma a la población. El hecho que le hayamos dicho que 939.534 personas en España se hayan inoculado la vacuna AstraZeneca y solo tengamos un evento de este tipo, quiere decir que la relación beneficio-riesgo sigue estando ahí. De ahí también el comunicado de la EMA. No obstante, como estos casos son muy significativos, hemos querido, reitero, por el principio de prudencia, pues suspender cautelar y temporalmente hasta que el PRAC se pronuncie. Alemania rebaja las restricciones y Canarias aumenta sus reservas de cara a Semana Santa. Lufthansa duplica sus vuelos al archipiélago durante la primera semana de abril. Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura son las beneficiadas. En lo que va de mes, la compra de billetes ha aumentado un 20%. La Consejería de Turismo y la patronal hotelera Asotel celebran el dato y recuerdan que es obligatorio viajar con una PCR. El Hotel Mensei abre sus puertas justo un año después de su cierre. El turismo de negocios será la mayor fuente de sus clientes, aunque confían en tener turistas internacionales durante el verano. Se mueve fundamentalmente con mercado de corporate, ¿no? Que es el mercado de empresas
también se mueve con grupos. El mercado internacional de momento es un mercado que no lo esperamos en la ciudad. Ahora sí, tímidamente se está moviendo en el sur de la isla, pero en la ciudad pues pasará un poco de tiempo hasta que llegue, ¿no? Por lo menos hasta el verano. Para abrir todos los servicios, desde el gimnasio hasta los restaurantes, pasando por piscina y spa, han puesto en marcha más de 300 medidas sanitarias. Además, han sacado a 100 personas del ERTE ante la previsión de tener un 50% de ocupación en los próximos meses. Cuando está plena actividad, está superando los 150-160 trabajadores, ¿no? Hemos sacado pues aproximadamente un 60-70% de la plantilla y nuestra intención, desde luego, y ojalá, es pues sacar a la mayor parte. Iberostar reabrirá 2 hoteles más en Canarias, uno en Fuerteventura y otro en el sur de Tenerife. A esta reapertura han acudido el presidente del Cabildo y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, quienes confían en la recuperación del sector hotelero. Hace un año, 46 millones de españoles se confinaban en sus hogares. El gobierno decretaba el estado de alarma ante el avance del coronavirus. Así se vivieron en Canarias esas primeras horas de confinamiento. Y de la noche a la mañana se impuso el sonido ambiente, el de las zonas comerciales sin gente, el de las playas sin bañistas, el de las calles sin tráfico, el de los paseos sin paseantes. Era 15 de marzo, primer día de confinamiento en España. Fue un domingo soleado, solo levantaron las rejas los comercios esenciales. En la calle, muy poca gente. En las plazas, en los parques, en los bancos, nadie. Se recordaba que solo se podía salir para ir al súper o a la farmacia, también quienes tuvieran mascota. Nunca se habían visto las zonas comerciales abiertas de las islas tan desiertas a plena luz del día. Nunca las playas del archipiélago estuvieron tan así, solitarias, y quien se atreviera a pisarlas. Zonas turísticas sin turistas en plena temporada alta. El transporte público sin público. Se hacía cola para casi todo. Se comenzaba a guardar la distancia de seguridad y se empezaban a ver los primeros guantes y las primeras mascarillas sin ser todavía obligatorias. Y no había gente en las calles porque la gente estaba en sus hogares, confinados, sí, pero sin perder la sonrisa. Aquel sonido ambiente que se había impuesto a medianoche, de repente se interrumpió, se convirtió en aplausos, en muestras de agradecimiento. Ya desde ese primer día se soñaba con que fuera el último. Nuevo giro en la política nacional. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, abandona el Ejecutivo para ser candidato de Podemos en las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid. Una decisión que obliga a Pedro Sánchez a reorganizar el gobierno. Nadie retrocede en el escenario político madrileño. Al órdago electoral de Isabel Díaz Ayuso ha respondido Pablo Iglesias, dejando la vicepresidencia del gobierno para presentarse como candidato. En política hay que tener valentía. Valentía para dar las batallas que hay que dar y también para ser capaz de comprender cuándo llega el momento de dejar paso a nuevos liderazgos. Se refiere a Yolanda Díaz, que mantendría la cartera de trabajo y asumiría la vicepresidencia. Pedro Sánchez, de visita oficial en Francia, no lo descarta. Cuenta Yolanda Díaz con todo mi apoyo. O sea, es una ministra que está haciendo un trabajo extraordinario al frente del Ministerio de Trabajo y, por tanto, yo soy una persona que cumple con los acuerdos del gobierno de coalición. Iglesias tiende la mano a Más Madrid para formar una única candidatura electoral. Voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que, aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. Tras conocer la noticia, la presidenta regional ha decidido basar su campaña electoral en la libertad. Yo quiero gobernar en libertad, porque quiero tener pronto unos presupuestos, porque quiero llevar iniciativas a la Asamblea, dar un gobierno estable. La convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 4 de mayo ha hecho decaer el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2021 y con ellos un plan de rescate para familias y autónomos por valor de 1.000 millones de euros. Importante responsabilidad de sacar. Una salida que también ha tenido reacciones en Canarias. Así se pronunciaba la consejera de Unidas Podemos en el Gobierno de Canarias, Noemí Santana.
ha sido muy valiente, muy audaz y creo que la situación en Madrid lo requiere, así que yo aplaudo la decisión de nuestro secretario general del partido, que una vez más sorprende, ¿no?, a propios y extraños. 7 personas han sido detenidas tras varias revueltas y peleas en el Cate de las Raíces, en Tenerife. Los migrantes denuncian condiciones precarias, comida escasa y poca agua caliente. Desde el pasado 5 de febrero se han producido múltiples incidentes. La ONG que gestiona el campamento admite deficiencias y pide mejoras al Ministerio. En la actualidad, este centro acoge a más de 1.200 personas. Lo que haré es, otra vez, hablar con el defensor del pueblo para expresarle las preocupaciones, si es que son nuevas o son las mismas, para que tomen las medidas que considere oportunas. Se trata de una manera completamente indigna a las personas que allí están alojadas. Estamos hablando de que además este trato, cuando se trata a las personas como una amenaza, la población las recibe como una amenaza. Y donde también se están produciendo protestas pacíficas es en el campamento de acogida para migrantes del Matorral, en Fuerteventura. Allí una treintena de personas se ha manifestado para denunciar las malas condiciones de la comida y la imposibilidad de poder continuar con su viaje. Las lluvias registradas en los últimos meses han dejado en La Palma muchos beneficios para el sector primario. Se han recargado los acuíferos, pero también ha servido para que crezca el forraje. Las hierbas que la sequía impedía crecer vuelven a teñir de verde el campo palmero, dejando atrás años difíciles para el sector. No había forraje, ni hierba, ni nada, y lo que sembrábamos pues no se daba. Se daba, pero apenas crecía, y donde un animal lo podías tener tal vez una semana, no te duraba un día. Esto evita el gasto extra que los ganaderos han venido realizando con la compra de pienso para sus animales. Yo podría decir que tal vez estamos ahorrando un 60 o un 70% en comparación con estos años de sequía atrás, ¿no? Porque ahora tenemos hierba. Yo tengo 15 reses, por ejemplo, fuera comiendo, que en estos años atrás estaban en los pajeros porque no había manera de sostenerlo comiendo fuera. Se avecina para el sector un buen año en el que también está previsto que comience a aplicarse el plan forrajero de La Palma. Los gobiernos de Alemania, España, Francia e Italia han suspendido temporalmente la vacunación con AstraZeneca. Ninguna de las 37.000 dosis administradas en Canarias ha generado efectos adversos. La vacuna es segura y lo demuestran los datos. 30 pacientes con trombos después de más de 17 millones de dosis. Y no está comprobado que tengan relación con la vacuna. Canarias paraliza de forma temporal 40.000 dosis de AstraZeneca después de que España decidiera suspender la vacuna en principio durante 15 días, siguiendo así la estrategia de una decena de países europeos. El problema que tiene tomar este tipo de decisiones es doble, porque por un lado estamos en una situación de escasez de vacuna y se quita una de la escena, y además, lo que más me preocupa, se genera una ansiedad en la ciudadanía que en estos momentos no está justificada. En Canarias se han puesto más de 37.000 dosis de esta vacuna de Oxford y no se ha registrado ningún efecto adverso. En Europa se han pinchado ya 17 millones de dosis y se ha reportado una treintena de casos de trombos. Dice Amos García que lo que debe hacer ahora la Agencia Europea del Medicamento es comprobar si están relacionados o no con la vacuna. Tiene que evidenciar científicamente que esta asociación es posible desde el punto de vista biológico. ¿Qué significa dar evidencia científica? Pues significa demostrar que esa relación que se ha visto tiene una relación de causalidad y no de casualidad. A quienes ya se han puesto la primera dosis, mensaje de tranquilidad. Hay 3 meses de margen, dice, para la segunda. Está previsto que la Agencia Europea del Medicamento decida el jueves sobre el futuro de la única vacuna que, según la farmacéutica, no genera beneficios económicos. La pandemia afectó, y lo sigue haciendo en parte, a los vuelos con Canarias. Al inicio quedaron reducidos a una veintena de trayectos por día y eran solo para casos excepcionales. Recordamos ahora esos días en los que los turistas se agolpaban en los aeropuertos de las islas para volver a sus casas.
Hace justo un año sucedía esto. Y buena parte de las compañías empiezan ya a suspender operaciones con las islas. Los aviones llegaban vacíos para irse llenos de pasajeros. La mayoría son turistas que buscan hoy mismo coger un vuelo que les lleve a sus casas, a su país de origen. La situación es crítica, no puedo tornare a casa. Me dijeron que la Ryanair vola con muchos retrasos, pero vuela. Con suerte podemos volver a casa. El viaje de esta mañana cancelado. Esperamos poder volar a Francia esta tarde. Pero en sus países la situación no era mucho mejor que aquí. Ayer recibí una llamada de mi familia. En Holanda tampoco se puede salir. Los hoteleros adivinaron lo que estaba por llegar. A finales de marzo, primeros de abril, pudiéramos llegar a ese no deseado cero turístico. Pero se equivocaron en el tiempo que iba a durar. Esa confianza de que esto sea un periodo corto. El tiempo es relativo, pero ya han pasado 12 meses y esto no se ha acabado. La efectividad de la vacunación marcará el ritmo de la recuperación de los vuelos. En lo económico, el sector turístico busca, junto al Gobierno de Canarias, la manera de repartir los 1.000 millones de euros de ayudas prometidos por el Estado. Los hoteles quieren tener liquidez para afrontar gastos fijos a finales del próximo mes y piden rebajar la presión fiscal de los ayuntamientos. El Ejecutivo se ha comprometido a sufragar el máximo del IBI de los complejos hoteleros. 80 millones de euros los vamos a destinar a ayudas directas al sector alojativo, con ayudas equivalentes al máximo porcentaje posible de lo que el IBI representa. El Gobierno de Canarias estudia todas las posibilidades legales para alargar la suspensión de los desahucios más allá del 9 de mayo, que es la fecha en la que termina el estado de alarma. Así lo ha asegurado el consejero del área, Sebastián Franquis, en el Parlamento de Canarias. Franquis ha anunciado además que el Ejecutivo está haciendo todo lo posible para entregar las ayudas pendientes al alquiler antes de esa fecha. Hasta el día de hoy se han pagado en torno a 1.420 ayudas. En las próximas semanas, en los próximos 10 días, se pagarán 588 ayudas y el objetivo, como decía al principio, es que entreguemos todas las ayudas previstas antes del 9 de mayo. Mientras, el sector del alquiler de vehículos da por perdida la Semana Santa. Con las actuales restricciones de la movilidad, las empresas estiman que ni siquiera se alcance el 10% de las reservas. Ya depositan sus esperanzas en el verano. Son coches de alquiler y esta Semana Santa tampoco arrancarán motores. Las previsiones son pues bastante malas. O sea, la mayoría está hablando de pues casi como un 90% menos de facturación. Con casi 400.000 plazas aéreas menos y únicamente con el impulso del turismo regional y algo del alemán, al sector no le salen las cuentas tampoco estas vacaciones. La mayoría de ellas tienen buena parte de la flota en baja temporal, para evitarse los costes de seguro y otros costes fijos que tienen en los vehículos, ¿no? Esta escasa demanda nacional e internacional motivada por la pandemia hace que las pérdidas para el sector sean multimillonarias. Hace 5 meses que estaban en torno a los 700 millones de euros, pues yo supongo que ahora mismo estamos picando los 1.000 millones. Por lo que seguir también paralizados durante el verano sería irreversible para muchas empresas. Ya de cara al verano ya hay quien nos ha dicho que ellos ya no pueden aguantar más allá del verano. Una temporada para la que faltan menos de 4 meses y esperan que no vaya tan cuesta abajo. Las terrazas express vuelven a ocupar las vías públicas en Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento lo vuelve a autorizar hasta que finalicen las restricciones del nivel 2 reforzado que se tenía el martes en Gran Canaria. De esta forma, el consistorio quiere apoyar y ofrecer alternativas a este tipo de establecimientos. Y confusión en el traslado de migrantes de un hotel de Puerto de la Cruz al campamento de las Canteras, en La Laguna, en Tenerife. La mayoría se oponía a ese traslado alegando que son menores de edad. Se negaron al traslado tras idas y venidas a la guagua que debía llevarles hasta el acuartelamiento de las Canteras. Tan solo 20 personas aceptaron ir hasta dicho centro. Algunos migrantes han quedado fuera de la red de acogida y viven en la calle, una situación que ha generado una ola solidaria. Muchos vecinos les han abierto sus casas para acogerles. Es el caso de Mar, que desde hace algunas semanas comparte su vivienda con un chico senegalés que dormía en la playa.
Hace algunas semanas que Mara abrió las puertas de su hogar a una persona que no conocía. Según el informe extraordinario del Defensor del Pueblo, en Canarias todavía hay 8.000 migrantes de los más de 23.000 que llegaron el pasado año. Algunos de ellos duermen en la calle. Yo no puedo dormir tranquila teniendo una cama libre y sabiendo que hay gente que no tiene casa. A través de las redes sociales contactó con la asociación Somos Red y en unos días compartía piso con un chico senegalés de 30 años. Al final tengo un compañero de vida. Al final es un proceso que nos va a hacer crecer a los dos. Su viaje hacia Europa comenzó hace año y medio. Llegó desde Senegal en Cayuco y estuvo semanas en el muelle de Arguineguín. Después se quedó fuera de la red de acogida y durmió varias noches en la playa. Tuve miedo de que me deportaran a Senegal, por eso prefería quedarme en la calle, porque en mi país hay hambre, no hay dinero ni trabajo, no hay futuro. Padre de 2 niños pequeños, ahora es él quien aprende gracias a Mar las palabras que utiliza en su día a día. ¿Qué es que sé? Siempre pegaba a mí y me hizo reflexionar que claro, hay veces que la gente ha estado tan perdida que de pronto encontrar un refugio, una referencia, un hogar, pues es agarrarse a ello como sea. Llegaron conejeros, majoreros, del mundo entero y de toda Gran Canaria. Ninguna explicación fue necesaria. No fueron otra cosa que el retorno. Que en poca tierra cabe este planeta. Este vídeo, realizado por los vecinos y vecinas de este barrio de la capital Gran Canaria, se ha grabado para celebrar el Día de la Isleta de 2021. Con los versos de Yeray Rodríguez se ha querido reflejar la diversidad de la isleta y para ello se han utilizado enclaves característicos de ese barrio. Y se busca piedra amarilla de cantería para poder restaurar la Basílica del Pino en Teror, en Gran Canaria. Es el llamamiento que se ha hecho desde la propia iglesia para conseguir ese material entre los vecinos que lo tengan sin utilizar y con la que se restaurarían las partes dañadas del templo. La petición ya ha tenido respuesta. Está en numerosas fachadas de Teror, es la piedra característica del municipio. Esta piedra amarilla cubre gran parte de la basílica desde hace 300 años. La lluvia y los excrementos de palomas ha hecho que muchas estén estropeadas. Es una necesidad porque hay que suplir aquellas partes que han ido deteriorándose con el tiempo, ¿no? Entonces hay partes en que es necesario poner pues piedra. Esta piedra amarilla se encuentra en la cantera de Fuente Agria, una cantera que está en el barranco, en una zona de difícil acceso, por lo que los trabajos de extracción serían muy laboriosos y costosos, ya que no puede entrar maquinaria. Habría que extraer la piedra de forma manual y una a una. La solución es hacer un llamamiento a los vecinos del municipio para conseguir unos 18 metros cuadrados de piedra. Hicimos unas indagaciones y efectivamente la gente que le tiene cariño a la piedra amarilla porque es genuina de este pueblo, la guarda. Y los resultados nos han hecho esperar. Algunos nos han llamado para ofrecernos algunos pequeños trozos que tienen. Una empresa nos dio una serie de piedras que ahora mismo ya tenemos en la cantera de Aruca y que estamos trabajando y preparando, pero no es suficiente. Si disponen de este tipo de piedra y quieren donarla, pueden contactar con la Basílica. El pasaporte de vacunación ya es una realidad. No será obligatorio, pero sí recomendable para viajar dentro de la Unión Europea. Con ese documento, la Comisión pretende fomentar los viajes con seguridad en el viejo continente. Después de un año sin poder viajar como antes, la Comisión Europea presenta el certificado verde digital, más conocido como pasaporte sanitario. Con este certificado digital ayudaremos a los países miembros a garantizar una libre circulación en un entorno responsable y seguro. Será gratis y la información estará en inglés y en el idioma de la persona que viaja, datos que pueden presentarse tanto en papel como en versión digital. Un código de barras permitirá al país receptor confirmar los datos sanitarios de la vacunación, por ejemplo, el lugar o la fecha en que se inoculó. Pero este documento no se reduce solo a personas vacunadas. La Unión Europea no quiere que la vacuna condicione esa libertad de otros ciudadanos a la hora de moverse. Por ello, se amplía a quienes presenten desde una PCR negativa hasta un documento que acredite que la enfermedad está superada.
Y esto es toda una esperanza para el sector turístico en España. La ministra Reyes Maroto ha puesto fecha. El 19 de mayo, coincidiendo con la apertura de Fitur, comenzaría a utilizarse en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud asegura que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca son muy superiores a los riesgos y recomienda continuar con la vacunación. Mientras en Canarias preocupa el alza en los positivos en algunas islas, como por ejemplo Fuerteventura, donde el Hospital General de la isla ha activado por primera vez su plan de contingencias para destinar más zonas del centro a la atención crítica de cualquier otra patología. Las 8 camas de la UCI ya estaban ocupadas. Hemos ido disponiendo espacios que están ya operativos para poder alojar posibles situaciones de sobredemanda que podamos tener en un futuro próximo. Dar respuesta también a los problemas de salud que nada tienen que ver con todo el entorno COVID y a los cuales tenemos que prestar los mismos cuidados igualmente. 45 mujeres víctimas de la violencia de género han sido atendidas en las farmacias de las islas desde que se implantó Mascarilla 10 hace un año. Ahora farmacéuticos y Gobierno de Canarias amplían este recurso que surgió tras el estado de alarma. Están en todos los barrios de Canarias y su personal garantiza confidencialidad. Por eso la contraseña Mascarilla 19 para denunciar situaciones de violencia de género en las farmacias se queda. Ha tenido una muy buena acogida en el personal de las oficinas de farmacia. Se ha sensibilizado muchísimo. Es cierto que el 70% del personal de las oficinas de farmacia son mujeres. También habría que valorar el efecto disuasorio que hemos conseguido precisamente por saber que en cada barrio hay un punto donde las mujeres pueden venir a denunciar de forma rápida, ágil e inmediata. Con este convenio habrá formación específica para el personal de farmacia, pero también se busca implicar a los municipios por su cercanía a mujeres y menores, así que también habrá formación para otros colectivos como las comunidades vecinales y los comercios locales. Ingenio en Gran Canaria y Tías en Lanzarote serán los primeros municipios Mascarilla 19. De lo que se trata es de que la violencia se sienta vigilada para dar una mayor protección y, por supuesto, credibilidad a las mujeres y a esos menores. La clave Mascarilla 19 surgió en Canarias durante el confinamiento y ha permitido la protección de 45 mujeres en las islas. Ya está disponible en una veintena de países. Llegó en parada cardiorrespiratoria debido a la hipotermia severa que sufría. Tiene 3 años y los voluntarios de Cruz Roja lograron salvarle la vida. Viajaba junto a otras 51 personas a bordo de una patera rescatada en aguas cercanas al sur de Gran Canaria. Llegaron completamente a oscuras. Los 52 integrantes de la patera fueron atendidos en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria, entre ellos 9 menores, algunos muy pequeños que precisaron atención médica nada más pisar tierra. Uno de ellos, muy crítico de salud, fue desembarcado con parada cardiorrespiratoria debido al estado de hipotermia severa que presentaba y gracias a la rápida actuación de 2 voluntarios de Cruz Roja que con las maniobras consiguieron reanimarlo, salvaron su vida. El pequeño fue llevado a un centro hospitalario y se encuentra ingresado en la UMI. También fueron trasladados el resto de menores que se encuentran en planta y 4 adultos por hipotermias leves, uno de ellos una mujer embarazada. Los migrantes llevaban entre 4 y 5 días de navegación, como intenta comunicar este menor a la sanitaria. Habían salido de Dacla y antes de subirse a la patera, una madre fue separada de sus 2 hijos, por lo que hay 2 niños que han viajado solos. A Canarias han llegado en los últimos 15 días 239 personas por vía marítima, según los datos del Ministerio del Interior. Canarias estará muy presente en el Senado. Los 7 presidentes de los cabildos han explicado las peculiaridades de un territorio alejado del continente. El objetivo, adaptar las políticas públicas a la realidad de las islas. Se trata de hacer más visible la situación insular de los archipiélagos y también la extrapeninsular de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los presidentes de los cabildos canarios explican en el Senado la realidad de los ciudadanos que viven en una región ultraperiférica. La primera en hacerlo, Dolores Corujo, de Lanzarote. En la mirada como comunidad autónoma, pero también en la mirada de la singularidad territorial en cada uno de sus territorios. He intentado explicar pues de una forma histórica la realidad de las islas
cómo las islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, tienen una hiperdependencia al turismo. Es la primera vez en la historia que tiene lugar esta ponencia en la Cámara Alta. Las intervenciones se realizan durante 2 días en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, donde se aborda además la realidad diversa de cada uno de los territorios. Excesiva dependencia del sector turístico, pobreza y exclusión social y vulnerabilidad medioambiental a ser uno de los territorios del mundo que con más intensidad está sufriendo las consecuencias de la emergencia climática. Y necesitamos un mayor compromiso del Estado en materia social, con ese plan de emergencia social que hemos declarado. Los presidentes insulares también estarán presentes en otras ponencias relacionadas con el paro, la inmigración o la situación turística. El SEPE ha anunciado un plan de choque en marzo para poner al día las prestaciones tras el ataque informático a su página web. El Servicio Público de Empleo Estatal asegura que las oficinas ya han comenzado a recuperar la normalidad. Un experto en ciberseguridad nos explica qué pudo haber ocurrido y qué fin buscan los atacantes. El ciberataque pudo llegar a través de algún trabajador. Teletrabajando incluso, podía haber abierto un fichero en su correo electrónico personal. Eso se ejecuta una serie de acciones de un malware malicioso, es decir, un virus, que lo que busca es precisamente secuestrar los ficheros y esparcirse por toda la red. La investigación determinará si se trata de un ataque dirigido o no y qué fin tiene. Por lo que se rumorea, de nuevo, porque todo esto son suposiciones, hipótesis, todavía no hay como un cambio económico directo de un sabotaje, que es lo que se suele hacer. El 99,99% de este tipo de ataques buscan dinero, es decir, ellos te secuestran y te paran todas las operaciones de tu organización y hasta que no accedes a su chantaje y le pagas una cantidad que estipulan los delincuentes, tu empresa está parada. Que las personas sepan que no corren ningún riesgo en lo que tiene que ver con sus prestaciones y reconocimientos de derechos. Hay ciertas cepas que acceden a los datos. En esta en particular, por lo que se sospecha, no es el caso. Habrá que ver si la administración va a ser transparente con este incidente o simplemente pues, van a seguir por privacidad o por temas estratégicos de no desvelar quizás algunos datos, ¿no? Este tipo de ataques es delito y es similar al que han tenido otras empresas. La maquinaria para hacer entrega de los Premios Canarias 2021 ya está en marcha. El jurado, compuesto por más de 20 personas, reconoce la labor de María Isabel Nasco Hernández, Dolores Corbella Díaz y María del Rosario Álvarez Martínez en las categorías de Bellas Artes, Interpretación, Investigación e Innovación y Patrimonio Histórico, respectivamente. El Gobierno de Canarias endurece las medidas tras el aumento diario de casos positivos. Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura pasan al nivel 3 de alerta. Además, ya se conocen las medidas para la Semana Santa. El Consejo de Gobierno ha acordado subir el nivel de alerta de 3 de las islas en función de la incidencia de la última semana, en especial entre los grupos considerados de riesgo. Lanzarote sigue en el nivel 2 con las medidas del nivel 2. Hierro, Gomera y La Palma con las medidas de nivel 1, Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria pasan al nivel 3. El Ejecutivo ha anunciado también las medidas preventivas para la próxima Semana Santa. Entrarán en vigor a las 0 horas del 26 de marzo y permanecerán vigentes hasta el 9 de abril. Se pedirá a los viajeros nacionales que acrediten su situación sanitaria mediante prueba diagnóstica negativa o pasando una cuarentena a su llegada. Otro tanto ocurrirá con los desplazamientos entre islas de los residentes canarios, a excepción de los supuestos incluidos en el Real Decreto 996 de 2020. Las reuniones quedan limitadas a 4 personas, habrá mayor control en puertos y aeropuertos y no están permitidas las fiestas populares. Además, el consejero de Sanidad ha avanzado la actualización de varias medidas de prevención vigentes. La consejera de Derechos Sociales y yo, como consejero de Sanidad, firmaremos una orden para regular todo lo que son las visitas y funcionamiento de los centros sociosanitarios. A los gimnasios y centros deportivos se les va a permitir abrir con aforo del 33%, distancia de 2 metros, mascarilla y grupos de 4 personas con monitor. Otra modificación es que se va a poder pedir comida a domicilio hasta las 12 de la noche con independencia de los niveles de alerta.
Durante este mes, Canarias ha duplicado el número de contagios diarios. La ministra de Sanidad pide prudencia ante un posible cambio de tendencia. En las islas se prevé un aumento del 24% de casos en los próximos 14 días, según una aplicación que predice la evolución de los contagios a partir de series históricas. Les contamos cómo funciona. Analizando los datos de un año de pandemia, se pueden detectar patrones que permiten prever la evolución de la curva de contagios. El proyecto PRECOV2 dice que la situación de la epidemia en España está en una meseta inestable. No hay un pico, ni termina de bajar a un valle. En esa meseta inestable es más que probable que se den de nuevo el comportamiento explosivo del virus, produzca pues esos nuevos picos, ¿no? Este sistema, financiado por el Instituto Carlos III, pertenece a una red de proyectos europeos de predicción. Es uno de los modelos que sirven de referencia a las autoridades sanitarias para tomar decisiones. Y todo ello a pesar de que los datos no son, dice, del todo accesibles. Cada comunidad o cada región está dando los datos en un formato diferente, con unos criterios diferentes. Hay una falta de transparencia evidente que es una amenaza para los valores democráticos que tenemos en esta sociedad, ¿no? Es decir, que los datos no debería ser algo que se ocultara, sino más bien al revés. Para Canarias, PRECOV2 estima un 24% más de casos de coronavirus en los próximos 14 días. La enseñanza del silbo gomero no ha escapado a las restricciones. Los centros educativos de primera y secundaria de esa isla, de La Gomera, han tenido que reinventarse para adaptarse al COVID. Primero, escuchan. Y luego... ¿Qué día de la semana es hoy? Traducen el mensaje silbado. Las clases de silbo gomero se han tenido que adaptar al protocolo anti-COVID y dentro del aula no está permitido silbar. Nuestra profesora reproduce en silbo y así podemos entender. Una asignatura que se imparte con todas las medidas de seguridad. Pues me parece bien seguir con las clases de silbo porque creo que es muy importante porque aprendemos otra forma de comunicación. Y toca salir al patio. Llega el momento de volver a silbar. En el aula pues tenemos que generar materiales, generar audio, buscar y recopilar vídeos y documentación. Y luego en el patio pues hacemos la parte práctica del silbo. Podemos silbar con cierta distancia. Han generado nuevos contenidos y nuevas técnicas de aprendizaje. Ya lo hicieron durante el estado de alarma, porque la enseñanza del silbo no se detiene. El Gobierno central anuncia que a finales de este mes todos los migrantes acogidos en hoteles en Canarias serán trasladados. Aproximadamente son unos 1.800. Además, el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, dice que no es de su competencia la situación del grupo de acampados en el exterior del centro de acogida de Las Raíces. De los más de 8.000 migrantes acogidos en hoteles desde verano, actualmente restan por ubicar 1.800. A finales de marzo está previsto que abandonen estos alojamientos por completo. De aquí a final de mes, con todo el calendario que tenemos de traslados a los nuevos centros, vamos a reducir ese 20% que nos queda respecto al inicial, lo vamos a llevar a cero. La situación actual de los migrantes acogidos en los campamentos de Las Raíces y Las Canteras ha centrado el debate migratorio en el Senado. Los migrantes se encuentran en unas condiciones indignas. Y no le he escuchado ni una sola disculpa a los migrantes ni a los vecinos y vecinas de pueblos cercanos que han realizado un enorme esfuerzo. Han tratado de entrevistarse con usted y la secretaria de Estado sin éxito. Y lo único que están pidiendo, con vídeos y en una denuncia, es cómo se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas en ese campamento. Se están refiriendo a asentamientos ilegales. Si algunos no quieren entrar o son inducidos a no entrar en nuestros sistemas de acogida y se quedan fuera, pues nosotros no podemos hacer nada. Las carpas tienen los estándares mejores posibles, los caterings están absolutamente evaluados y estamos siendo evaluados por agencias europeas y también por ACNUR, que ha estado allí, y también por el Defensor del Pueblo. El ministro ha asegurado además que se trabaja para que el sistema de acogida en la península sea más fluido. Jornada histórica en el Congreso de los Diputados con la aprobación de la ley de eutanasia en España. Se aprobaba por mayoría absoluta. España se convierte así en el quinto país que regula esta norma y permite, según sus defensores, una muerte digna.
Sus detractores se han manifestado a las puertas del Congreso para mostrar su rechazo. Los solicitantes deberán padecer una enfermedad grave o crónica incurable que les cause un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Hoy es un día grande, es el día de la victoria, el día que por fin podremos disponer del final de nuestra propia vida. Una inmensa alegría porque a partir de ahora cientos de miles de personas van a tener la posibilidad de elegir cómo vivir y cómo morir. Decae la moción de censura de PSOE y Ciudadanos en Murcia, un movimiento que desató la tormenta política que llevó a la convocatoria de elecciones autonómicas en Madrid. Ciudadanos sigue perdiendo diputados y senadores. Las últimas bajas, una diputada y una senadora que dejan al partido sin grupo propio en el Senado. Hace unos años tener un empleo fijo era una prioridad. Ahora la tendencia ha cambiado y muchos jóvenes menores de 34 años prefieren cambiar cada cierto tiempo de puesto de trabajo. Es el job hopping. Solo han nacido en un mundo ya digitalizado, sino que además han vivido 2 crisis mundiales y una pandemia. No conocen la estabilidad. No hay un estigma social que te diga, donde empiezas a trabajar te tienes que jubilar, sino que tengo esa libertad de poder elegir aquello que yo quiero. Un 75% de encuestados menores de 34 años consideran clave para progresar en su carrera cambiar de empleo con frecuencia. Sí que nos dicen, oye, mira, yo trabajo aquí, pero no me importaría si hay un puesto de trabajo que pueda mejorar, aunque no sea solo económicamente, sino pues en condiciones de horarios o de calidad en el trabajo. Cambiar de trabajo cada 2 años les hace sentir dueños de su progreso. Tienen la facilidad y no se sienten obligados a permanecer en un puesto de trabajo. Lo positivo de todo esto es que no buscan esa vinculación con la empresa directamente, pero sí se vinculan temporalmente con esos proyectos que llevan a cabo. Y lo negativo es que el 44% de los directivos son reacios a contratar este perfil por temor a perderlos, aunque la clave para retenerlos es ofrecerles formación y retos continuos. Durante las próximas 2 semanas nadie podrá moverse entre islas sin tener una PCR, un test de antígenos negativo. Son algunas de las medidas establecidas por el Gobierno de Canarias que van a entrar en vigor este lunes. El toque de queda se mantiene de 10 de la noche a 6 de la mañana para todas las islas y de 11 a 6 para aquellas que estén en nivel 1. Con esta medida el Ejecutivo busca un turismo local seguro. Por su parte, las patronales consideran que esta decisión supondrá una bajada del 20% en unas previsiones que ya de por sí no llegaban ni a la mitad de años anteriores. Dice el Gobierno que exigir una prueba entre islas es necesario para ofrecer una movilidad con garantías ante el repunte de casos. A lo mejor puede existir alguna cancelación, claro que sí. Pero tampoco, como estamos hablando de PCR o antígeno, sabemos todos el coste, la logística y yo creo que, bueno, espero que por lo menos no sea negativo. Turismo aún no maneja cifras del impacto de la medida, pero el sector no es tan optimista. Que era posible que a lo mejor un 50% sí iba a ser, pero en este momento si llegamos al 30% ya podríamos hablar de un éxito. La patronal acepta las restricciones con resignación. Bueno, comparando con lo que ocurre en la península, donde hay restricciones perimetrales en comunidades autónomas y en otras zonas de Europa, es bienvenido que por lo menos se pueda viajar, aunque se someta a las personas a un test previo. Pero Azotel, por ejemplo, exige claridad al Gobierno, pide una campaña informativa para evitar cancelaciones. Un ejercicio de explicarle muy bien a la gente en qué consisten esas medidas y poner recursos para que la gente que tenga que tomar por ejemplo, esos antígenos o esas pruebas, que sepa dónde tiene que acudir. Las agencias de viaje piden prudencia antes de cancelar y tiran de las orejas al Ejecutivo. Tampoco se entiende que el Gobierno de Canarias y el Servicio Canario de Salud tengan convenios con laboratorios para cuando se viaje a la península el costo sea gratuito y que no se costee igualmente el Gobierno de Canarias para que los residentes podamos viajar a las islas. Aseguran que el Gobierno tendría que haber impuesto restricciones más severas con más antelación para evitar esta situación en Semana Santa.
Así se han vivido las últimas horas en la recepción de hoteles, apartamentos y casas de turismo rural. Llamadas, correos electrónicos y mensajes que no han parado de llegar tras el anuncio de las nuevas restricciones de cara a Semana Santa. Muchas cancelaciones, gente preguntando la fórmula para poder reembolsarse ese dinero, pero estamos acostumbrados a un escenario cambiante, es decir, tenemos que adaptarnos a las situaciones que se dan pues prácticamente cada 15 días para poder salvar algo de cada una de las temporadas. Fue Navidades, fue Carnaval y en este caso de Semana Santa. Para no perder más clientes, algunas empresas buscan abaratar el coste de las pruebas. Nos poníamos en contacto con algunos laboratorios de Tenerife y de Gran Canaria para intentar buscar pues ese acuerdo y que los clientes puedan acudir a ese laboratorio, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y venir a nuestros alojamientos pues de forma segura. Según los profesionales de turismo rural, la Semana Santa se presentaba con muy buenas perspectivas debido al aumento de reservas. Las nuevas medidas sanitarias cambian el paisaje económico y tratan de encontrar soluciones. La autopsia de la profesora de Marbella que falleció tras ponerse una vacuna de AstraZeneca demuestran que su muerte no está relacionada con esta inoculación. La Agencia Europea del Medicamento ya ha dado el visto bueno para retomar esa vacunación en los próximos días. La vacuna de AstraZeneca es eficaz y segura, lo ha determinado así la Agencia Europea del Medicamento. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Esta es una vacuna segura y eficaz. Sus beneficios, protegiendo a la población de la COVID-19 con los riesgos asociados de muerte y hospitalización, superan los posibles riesgos. Con el voto favorable del informe europeo, Sanidad ha decidido continuar la próxima semana con la vacunación en España. Reiniciamos la vacunación de AstraZeneca la semana que viene, concretamente el miércoles. A pesar de todo, no se descarta que aparezcan signos de trombosis. Dentro del capítulo de advertencias se indica que se han observado este tipo de eventos tromboembólicos específicos que cursan con trombocitopenia o con coagulación intravascular diseminada. La autopsia a la profesora de Marbella, que falleció por un derrame cerebral 2 semanas después de recibir la vacuna, es concluyente. Fue un aneurisma lo que le causó la muerte. Nada tuvo que ver, según el documento, la inyección contra el coronavirus. Ha sido un año extraño para todos. Nos fijamos ahora en los bebés que nacieron en plena pandemia. Hablamos con 2 madres que dieron a luz hace justo un año, en los primeros días del estado de alarma. Julia sorprendió a sus padres el mismo día que comenzaba el estado de alarma. A las 12 de la noche ya no se podía salir del sábado hacia el domingo y yo rompo aguas a la 1 de la mañana. 15 días después nacía Ixel. Con mucha incertidumbre porque, claro, en ese entonces todavía no se sabía cómo iba a evolucionar el virus, que ya quería estar en casa con la niña. Terror porque no se sabía en qué nos podía afectar a las embarazadas. La madre de Ixel vivió los nacimientos de sus 2 hijas de manera diferente. Toda la habitación llena de globos, de visitas, una fiesta, y esto fue como más triste porque estábamos nosotros solos. Ni los abuelos, la abuela que le había hecho todos los vestiditos porque era la primera nieta, no se pudo hasta 2 meses después. Muchos de mis familiares mayores y demás a día de hoy no la conocen. Un año después me parece increíble que no haya pasado nada, que ella esté perfecta y que se haya acostumbrado a sonreír o a saber que sonreímos con la mascarilla. En Lanzarote todavía no han terminado las obras del puerto de Playa Blanca, pero empresas turísticas como TUI ya han confirmado que harán escalas allí con sus cruceros. La primera de ellas está prevista para el 10 de noviembre, siempre y cuando la pandemia lo permita. Las obras se encuentran en la actualidad al 73% de ejecución y tienen un presupuesto de 40 millones de euros. El nuevo muelle supondrá un importante impulso para la economía local. Ese muelle es una demanda que llevamos haciendo hace tiempo, es prácticamente un puente con Fuerteventura, aparte de lo que sería la actividad comercial. Desde luego es esa entrada de un turismo que puede reactivar la economía del municipio porque es donde está el muelle, pero desde luego la isla se verá también reforzada con esa llegada de turistas.
Un joven fotógrafo ha unido 4 municipios de Tenerife a través de las experiencias vitales de personas que han sido víctimas de prejuicios sociales por su condición sexual o por su profesión. Es el proyecto Vidas Calladas. Se llaman Ayla y Hilary, pero podrían llamarse Ana o María. Sus vidas son un ejemplo de lucha contra las adversidades de una sociedad marcada por los estereotipos. Sé que algo pasaba con mi identidad desde que era pequeña, porque no encajaba en la idea que se estaba esperando de mí. Y con el paso de los años me fui dando cuenta, le fui poniendo nombre. Eres una trabajadora sexual y simplemente por eso yo te puedo chantajear, yo te puedo hundir. Obstáculos por la identidad de género o por la profesión para los que piden respaldo legal. Lo primero que se debería hacer sería dar el visto bueno a la ley trans. El resguardo de las autoridades, sabes, que existan leyes que te protejan. Son 2 de las 16 personas que forman parte de Vidas Calladas, un proyecto de Mogares Doyan para romper barreras y reivindicar la integración. Ver que es un problema que cada vez es mayor y que no se le hace muchas veces caso, nace la necesidad de conocer cuánta versatilidad social tenemos en nuestros entornos. En el mes de junio verá la luz con un documental y una exposición fotográfica que recorrerá todo el archipiélago. Ahora les vamos a mostrar un informativo de televisión realizado íntegramente por escolares y ya les avisamos que apuntan maneras. Se trata de un proyecto que lleva a cabo el área de solidaridad internacional del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Así comienza este programa de entretenimiento presentado por David. Hemos aprendido realmente lo que es ser solidario. Porque ese es realmente el objetivo del trabajo que ha realizado junto a sus compañeros del Centro Sopeña de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos aprendido más sobre la solidaridad y sobre todo tener más empatía con los pueblos vecinos, que creo que es necesario ahora mismo. Ellos lo han protagonizado, pero también producido y escrito un programa de televisión ficticio donde se trata la situación del pueblo saharaui, su historia y la migración, lección más que aprendida por estos jóvenes. La vida, la evolución es emigrar, en buscar algo mejor para el ser humano. Siempre todo el mundo tiene esa ambición de superarse. Satisfechos con esta experiencia y nos parece que la solidaridad internacional hay que ejercerla desde el conocimiento, desde la información. En esta ocasión tocó mostrar el resultado de esta segunda edición del Telediario Solidario, una actividad de sensibilización que también se está llevando a cabo en otros centros de enseñanza secundaria de la ciudad. Fin de semana de tiempo variable y fresco. Este sábado veremos muchas nubes. Serán abundantes por el norte de las islas durante la tarde, así como en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas bajarán ligeramente. No vamos a superar los 22 grados en la costa. Serán frescas en los pueblos de medianías. Y viento de componente norte en general, y que será moderado. Será más intenso en las costas este y oeste de las islas de mayor relieve. El domingo veremos muchas nubes por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Podrían dejarnos algunas lloviznas, sobre todo en el norte y nordeste de La Palma, de Gran Canaria y en el extremo nordeste de Tenerife. Aparecerán algunos intervalos de evolución por el sur de las islas occidentales. En la costa, en general, disfrutaremos del sol y seguirán descendiendo ligeramente las temperaturas. A primera hora de la tarde no se van a superar los 21 o 22 grados en la costa y regresará el alisio. En el mar esperaremos marejadilla por las costas del sur de las islas, por las del norte, mar de fondo del norte, y olas que podrían superar los 2 metros de altura. Nos vamos y lo hacemos con el viaje interior. 30 artistas de 14 nacionalidades muestran sus obras en la Casa de Colón de San Sebastián de la Gomera. El punto de unión, la pandemia, ya que todas las obras fueron creadas durante el confinamiento. Que pasen buena semana. Adiós.